Buenas tardes, estimados compañeros. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal favorito, Avance Magisterial. El día de hoy, miércoles 3 de noviembre, tenemos a un excelente invitado en este ciclo de conferencias de nuestra querida y gustada sección, Diálogos Educativos para Líderes que Forman al Mundo. Nuestro invitado del día de hoy es un gran líder social y un luchador apasionado por la defensa de los docentes en el estado de Jalisco. En su paso por la educación, ha logrado impulsar propuestas pedagógicas que buscan formar un cambio y una transformación profunda de la práctica docente, siempre viendo a favor de ofrecer un servicio de calidad y de excelencia. Vamos a dialogar sobre la importancia que presenta la función de la supervisión escolar dentro del sistema educativo y sobre cómo el inspector de zona o el supervisor promueve prácticas exitosas en sus colectivos docentes para fomentar el trabajo colegiado. Así es, la reducción de barreras de aprendizaje y un constante esfuerzo por innovar las acciones que se desarrollan dentro de las escuelas a su cargo. El reconocido investigador Nersi en el año de 1975 publicó dentro de sus resultados que la supervisión escolar es o debería de ser la expresión máxima del liderazgo educacional, pero puesta en acción. La supervisión escolar apunta al mejoramiento del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, para la cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, qué dicen las normas, qué dicen las leyes que rigen a las escuelas que está a su cargo. Tiene que tomar en cuenta los materiales con los que cuenta y la infraestructura de cada escuela y, por supuesto, el supervisor escolar. Para implementar el plan de trabajo tiene que tomar en cuenta al personal humano de cada una de las escuelas. Este mismo investigador, Nersi, en el año de 1975, expuso que las características principales para la supervisión educativa son que una supervisión atiende a los fines de la educación y orienta al perfeccionamiento de los aprendizajes. El objetivo de la supervisión, según este autor, es que todas las personas se involucren en el aprendizaje y que planeen esto de forma democrática. La supervisión educativa debe de ser cooperativa, ya que involucra a todos los actores que están directamente relacionados con el quehacer educativo. Es integrada y científica, ya que todos sus pasos se deben de sustentar con el control del proceso de enseñanza y aprendizaje que emitan los diagnósticos, las pruebas y los resultados. Y por último, nos dice este reconocido investigador que la supervisión escolar debe de ser flexible, ya que debe de estar abierta a cambios, que debe de adaptarse, debe de evolucionarse de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, de sus docentes y de su comunidad educativa. Les pregunto a todos ustedes, queridos compañeros que hoy nos acompañan, que nos ven y nos sintonizan de toda la República Mexicana, ¿cuál es la importancia de la supervisión escolar? ¿Qué es la supervisión en términos educativos? ¿Ustedes saben qué requiere la supervisión para adquirir el estatus de efectiva? Quédense con nosotros y descubran más ideas para mejorar nuestra práctica educativa. Avance Magisterial, tu canal favorito. ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes, queridos compañeros que nos sintonizan desde la bella ciudad de Guadalajara para toda la República Mexicana. El día de hoy, miércoles 3 de noviembre, tenemos a este gran invitado, el cual vamos a proceder a leer su currículum. Pero antes, vámonos directamente a los saluditos. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿De dónde nos acompañan? Vamos a ver de aquí. Nos dice el director Oscar PB, saludos, qué gran tarea la del supervisor Efraín Vázquez. Nos siguen los saluditos, saludos desde Zapopan, desde donde nos sintonizan, saludos desde el Estado de México, saludos desde Sinaloa, saludos desde Monterrey, desde Nuevo León, un saludo maestro Efraín de parte de sus compañeros de su zona escolar. Aquí nos dicen, saludos a todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a ver
ahora sí, vamos a leer el currículum de nuestro gran invitado, el maestro Efraín Vázquez. Vamos con él. Miren, él es una gran persona, un gran personaje en la vida pública de aquí del estado de Jalisco. Su nombre es Efraín Vázquez León, es supervisor escolar de la zona número 13 de secundarias generales. Él tiene estudios de licenciatura por la UDG en arquitectura, es maestro en ciencias de la educación, con terminación en planeación educativa en el ICIDEM, y es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander. Démosle la bienvenida al doctor. Querido doctor, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches a mi querido amigo Omar, maestro. Le mando un mensaje, un saludo afectuoso. Estoy muy bien, a sus órdenes, dispuesto a hacer lo posible porque esta entrevista sea exitosa. A sus órdenes. Excelente, maestro. Pues aquí le mandan muchos saludos sus compañeros de la zona, sus directivos. Nos comentan aquí los bonitos saludos y buenos comentarios. Nos dice Eni López. Qué bueno que hacen este tipo de entrevistas en donde podamos compartir y desarrollarnos profesionalmente. Saludos, maestro Efraín. Le mandan ahí algunos saluditos. Vamos a ver qué más nos comentan. Aquí, saludos desde el Estado de México. Buenas tardes, muy buen trabajo, maestro Efraín, nos dicen. Vamos a ver qué más nos comentan aquí en el chat. Nos dice Jesús Sebastián, qué bueno que compartan estas buenas prácticas, maestros. Efraín, saludos. Muy buen tema de parte de Santiago García. Acá nos mandan más saluditos, más saluditos. Nos dice Carmen Santiago, buenas tardes a todos desde el Valle de San Luis Potosí. Muy bien, pues vamos, ¿cómo está, maestro? ¿En qué anda ahorita? ¿En qué proyectos está involucrado el maestro Efraín? ¿En qué anda ahorita moviéndose? Cuéntenos, platíquenos, maestro. Miren, básicamente en las necesidades de mi zona escolar, yo regularmente hago un gran esfuerzo por tratar de dar la cobertura. Déjenme les contextualizo que yo tengo 6 escuelas secundarias oficiales y 14 privadas. Esto hace que en la zona escolar número 13 de secundarias generales tengamos 20 escuelas. Por supuesto que eso me demanda mucho tiempo, le demanda al cuerpo técnico, al cual le mando un saludo. Por supuesto que sin ellos sería muy difícil transitar este trayecto, pero eso es lo que estoy haciendo, muy abocado a mi función que yo la considero sustantiva, que es de la supervisión escolar. Excelente, por ahí en anteriores gobiernos mencionaron un término, maestro, no sé qué opina usted, que la supervisión escolar es el eje vertebral del sistema educativo. ¿Qué opina usted de eso que le acuñó el término el pasado, creo que se llama Aurelio Nuyo Mayer, el pasado secretario de Educación, que nos decía que un supervisor o la supervisión es el sistema estructural del sistema educativo? ¿Qué opina usted, maestro, de ello? Voy a tratar en el proceso de la presentación de esbozar más o menos cómo ha sido el trayecto de esta figura de la supervisión escolar y efectivamente en la última parte, en la última década, específicamente en esa reforma educativa del anterior gobierno, que por supuesto ya sabemos que se echó para atrás, pero en esta se dio un tono de esa naturaleza, o sea, de alguna manera identificaron a la figura del supervisor como el eje vertebral, la columna vertebral precisamente del sistema educativo, o más bien dicho, de la operatividad del sistema educativo, que iremos respondiendo a lo mejor con mayor precisión a la pregunta ahorita en el devenir de la entrevista, si les parece bien. Excelente, claro que sí, maestro. Pues bueno, todo listo el foro, todo suyo el foro, adelante en controles. Le agradecemos a nombre de todos los que organizamos Avance Magisterial que haya aceptado esta colaboración para compartir y así como lo dice este foro, maestro, para líderes que forman al mundo. Adelante, maestro. Un abrazo, maestro Omar, muchas gracias. Bueno, miren,
Vamos a dar una revisadita a este tema, como yo lo decía. Voy a tratar de ser muy específico y muy general. Ay, discúlpenme si las laminitas están un poco cargadas, pero voy a tratar de que lo hagamos así de manera muy, muy dinámica y cómoda. El tema de la presentación que yo les hago es la supervisión escolar efectiva, desafíos, dimensiones y transformaciones para la mejora de la calidad educativa. Y luego a nosotros se nos ocurrió que teníamos que hacer una pequeña introducción en la cual detectamos o narramos que en las últimas 3 décadas se han manifestado procesos de globalización. Esto debido a los avances de la sociedad del conocimiento, la detonación del desarrollo tecnológico y el repentino y excesivo flujo de información. Sin duda alguna, esto ha venido a representar una serie de retos y por supuesto que exigencias para todos los sistemas educativos del mundo y en particular, pues para nuestro país. Esto ha generado que se presenten fuertes cuestionamientos sobre la eficiencia de la figura y la función del supervisor escolar. Se ha cuestionado su forma de operar, el nombramiento y demás. También se ha obligado a que se reflexione sobre la necesidad de identificar y determinar las dimensiones que orientan las tareas del supervisor escolar. Para finalmente concluir que los supervisores escolares o delegar a los supervisores escolares la responsabilidad de la pregunta que me hacía hace unos momentitos, Omar, en la última década sobre todo, se ha depositado en la figura del supervisor escolar la responsabilidad del éxito o fracaso escolar. Esto ha obligado a que el sistema educativo emita lineamientos normativos para regular la función. Le damos a la siguiente laminita, por favor. Esto que ven ustedes es más o menos cómo vamos a llevar la presentación. Vamos a hablar un poquito del origen de la supervisión, el modelo de gestión para la supervisión escolar, la función sustantiva, o sea, vamos a identificar ahí cuál es la función sustantiva del supervisor escolar en las transformaciones propuestas para la mejora de la calidad educativa, la misión de la supervisión escolar, los acuerdos normativos, que también lo señalaba Omar, para fortalecer la autonomía de gestión y la participación social. Ojo, aquí hay una situación interesante donde la propuesta educativa se vuelve, o más bien dicho, imprime una cuestión democrática donde se consideran ya las instancias, no nada más lo que se refiere a la escuela, sino que ya involucra a los padres de familia con los acuerdos que vamos a ver ahí. Los perfiles profesionales también, lo que tiene que ver con los criterios e indicadores de la supervisión escolar, las funciones del supervisor escolar y asimismo los desafíos que prevalecen en la supervisión escolar. Sí, le damos a la siguiente lámina, por favor. Ok, el origen de la supervisión escolar. Yo creo que para poder hablar del tema necesitamos así como hacer un análisis, aunque sea muy breve, de cuál es el origen. Entonces, es necesario remitirse a la aparición de la figura del inspector, es el primer término que se utilizó para visualizar al supervisor, del inspector supervisor en el sistema educativo nacional. Concluyendo, podemos concluir que de manera formal esta aparece en la consolidación de la propia Secretaría de Educación Pública propuesta por José Vasconcelos en 1921-1922. Y ahí empezó a formalizarse y ya va teniendo distintos caracteres. Me encontré unas notas así medio chistosas que yo creo que históricas, que pues bueno, eso de chistosas se me ocurrió a mí decirlo ahorita, pero que más o menos dan cuenta y de lo cual quiero compartirles un poco. Un autor, Meneses, en el 98 hizo algunos escritos y nos narra que en el caso de México,
En 1832 se establecía que habría una Junta de Primera Educación, la llamaron así, la cual inspeccionaría las escuelas a su cargo. La Junta Principal, fíjense cómo estaba compuesta, se compondrá de 3 párrocos del sagrario, un individuo del ayuntamiento y 3 vecinos de honradez e ilustración nombrados por el gobernador del Distrito Federal. Ahí como que es la primera referencia que encontramos que se hace del inspector de las escuelas y empieza a caracterizarlo. ¿Cómo hay que ver cuál es el origen social y político? El origen de la supervisión educativa se vincula eminentemente con la necesidad de los poderes públicos y de las instituciones de ejercer un control político, fue en ese sentido más bien, y de vigilar, por supuesto, el comportamiento de los maestros y las escuelas, consideradas como un medio eficaz para conservar las tradiciones y difundir los valores establecidos. O sea, ese fue el objetivo inicial de la creación de la figura. Y luego también ese mismo escritor nos narra que ¿qué hacía esta famosa junta educativa? Calificar la aptitud, fíjense ustedes bien, de los candidatos a preceptores de primera enseñanza y remover a los profesores incompetentes e informar a la Dirección General de Instrucción Pública sobre el estado de las escuelas. Esto lo dice Alemán en 1832. En general, entonces podemos situar la figura del supervisor de la manera en que la empezamos a conocer en el momento en que se consolida la propia Secretaría de Educación, reitero, propuesta por José Vasconcelos. Y luego ya vemos que en el devenir histórico la inspección se creó con una visión y función predominantemente de control administrativo, donde se observaba el cumplimiento de lo planeado y producido. Es decir, era eminentemente como que un vigilante que hacía funciones, reitero, de control administrativo. Esa era así más o menos como la responsabilidad, en concreto, su responsabilidad era vigilar el funcionamiento administrativo y teórico en las escuelas, en especial de aquellas asignaturas que garantizaban la uniformidad, según Zorrilla en el 2009. ¿Qué se identificó con esa propuesta, con ese formato de ejercer la figura del supervisor escolar? Se identificó que esta forma de ejercer la función del inspector en el sistema educativo generaba incertidumbre e inequidad. El supervisor, en cambio, ya vemos la propuesta que podríamos decir que conocemos hoy, se orienta a asesorar, acompañar y perfeccionar la función del trabajo directivo y, por supuesto, docente, con una orientación desde el ámbito pedagógico y de actualización formativa. Le damos a la siguiente laminita, por favor. Si bien ya existían manuales emitidos por la SEP, es en el año 1987 donde podemos visualizar el inicio de las transformaciones de fondo en el ejercicio de la supervisión escolar. A partir de los años 90, fíjense ustedes bien, en el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de Educación Básica y Normal, se propicia la profesionalización de los supervisores. Esto a través de distintos talleres, capacitaciones, por supuesto, con temas relacionados al sistema educativo, que son el liderazgo, la gestión escolar, los programas de estudio, planeación, organización y evaluación, todos ellos enfatizando y la centralidad de la escuela para la mejora en la calidad educativa. Le damos a la siguiente laminita, por favor. Ya con estas propuestas que les venía comentando, nace el modelo de gestión para la supervisión escolar. Nace el modelo de gestión para la supervisión escolar,
el cual centra su origen en los principios básicos de una propuesta democrática de la enseñanza, donde ya se visualiza ahí, con algunos acuerdos intersecretariales, la autonomía en la toma de decisiones en las escuelas, basados, por supuesto, en la transparencia y rendición de cuentas. En nuestro país, como en el resto del mundo, durante los primeros años del siglo XXI, se observaron cambios. Estos cambios generaron que de manera recurrente el conocimiento era adquirido, manejado y transmitido. Esta situación presentó nuevas oportunidades y desafíos para el sistema educativo nacional, los cuales podemos resumir en dos términos así como muy dramáticos. Generaron desigualdad e inequidad, donde había poca cobertura, poco acceso al uso de la tecnología. Entonces se hizo necesario promover la participación social en la toma de decisiones. Como resultado de estos, se impulsaron como política pública los programas y proyectos como el programa de escuelas de calidad, en el que a través del modelo de gestión educativa estratégica se presenta una propuesta para transformar la gestión de las escuelas mediante la renovación y regulación de prácticas y relaciones entre los actores escolares, particularmente en la figura del supervisor escolar. Luego vemos o focalizamos cuál fue la función sustantiva del supervisor escolar en las transformaciones propuestas para la mejora de la calidad educativa. O sea, ahí identificamos así con mucha claridad que estas transformaciones propuestas para la mejora de calidad hicieron a que los trabajadores supervisores tuviéramos que adaptarnos a innovar el desempeño y asumirnos como líderes y acompañantes naturales de estas transformaciones para apoyar con mayor pertinencia el avance urgente hacia la calidad educativa. Esto lo decía la SEP en sus reglamentos en el 2010. Las autoridades educativas presentan el modelo de gestión para la supervisión escolar, donde de manera natural se centra este enfoque en principios que promueven la autonomía en la toma de decisiones, de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, como se los decía en las otras láminas. Le damos a la otra lámina, por favor. El modelo de gestión para la supervisión escolar establece que el supervisor escolar debe promover en su gestión estos preceptos. Debe ser incluyente y participativa el proceso de desempeño de los supervisores. Debe de ser reflexiva, debe de ser dialógica, informada. Tiene que plantear relaciones horizontales. Quiere decir que con los iguales exista una apertura democrática de escucha, de aceptar las propuestas de los actores directos en el sistema educativo. Tiene que haber un trabajo colegiado y colaborativo, un liderazgo compartido, por supuesto, y fomentar la participación escolar. El supervisor, entonces, debe instituir un acompañamiento cercano a las escuelas, atendiendo lo normado para el cumplimiento de las tareas que le competen, lo cual se establece en las dimensiones de la gestión para la supervisión escolar, mismas que son o tienen un carácter organizativo, pedagógico curricular, administrativo, de participación social y de política educativa. Esto, por supuesto, que propició que se generaran una serie de acuerdos intersecretariales que vamos a ver en las siguientes láminas. Le damos ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la supervisión escolar? La misión es asegurar la calidad del servicio educativo. Por supuesto, el que ofrecen las escuelas para garantizar el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. ¿Qué características tiene que tener esto? Pues tiene que tener incluido que los alumnos tengan
características en el logro de sus aprendizajes de equidad y de inclusión. ¿Qué propósitos debemos centrar en el esfuerzo de la supervisión? Es buscar la mejora de los aprendizajes en las prácticas de enseñanza de los maestros, en el desarrollo profesional de los colectivos docentes. Fíjense ustedes bien cómo cambia aquella situación de estar visualizando y fiscalizando nada más a los actores educativos, cómo ahora se focaliza en hacer una revisión de las prácticas de enseñanza de los propios maestros, luego cómo incentiva el desarrollo profesional de los colectivos docentes, y cómo las relaciones y los ambientes de las escuelas busca cómo es esa relación, porque es eminente que una relación donde el colectivo está conflictuado generalmente no llega a buen puerto el resultado educativo. Y luego, finalmente, para ver cómo lo tenemos que vincular con la comunidad. ¿Sí le damos a la siguiente lámina, por favor? Bien, les decía que hubo acuerdos normativos justamente para esto, para fortalecer la autonomía de gestión y la participación social. Para lograr un mayor compromiso de los profesores y la comunidad educativa, y con la finalidad de disminuir la desigualdad y la exclusión, en el año 2014 se emitieron los lineamientos para formular programas de gestión escolar y la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, en los acuerdos 716 y 717, que hoy son los acuerdos 8/08/2017. ¿Qué decían estos acuerdos? En estos acuerdos, sobre todo en el 717, se menciona que las autoridades educativas deberán formular y ejecutar programas tendientes a fortalecer la autonomía de gestión. Por tanto, se prevé que dichos programas permitan fortalecer el cuerpo de la supervisión y disminuir significativamente las tareas administrativas de estas, así como garantizar que las sesiones del Consejo Técnico Escolar cumplan con su misión y propósitos, que es de vincularlos a las comunidades de aprendizaje de manera integral. Es decir, en el Consejo Técnico se visualiza la proyección de lo que el sistema educativo ha de hacer en el siguiente mes. Ya ustedes saben que los consejos técnicos se hacen mes con mes, y el propósito sustantivo de esos consejos es revisar cómo la planeación educativa ha ejercido en el colectivo. Pero luego, en esta parte, se visualiza que estos consejos administrativos tienen que vincularse de manera integral con la comunidad educativa, con el entorno social, el entorno geográfico de la propia escuela. Es decir, ya hoy ya no se centra en responsabilizar directamente al docente o al directivo de los resultados escolares. Ya con este acuerdo 717 se busca incorporar la participación activa de los padres de familia y de la comunidad en general. Algo muy bueno, porque de alguna manera se corresponsabilizan en el ejercicio y en el resultado educativo. Le damos a la siguiente lámina, por favor. Bien, luego tenemos que visualizar así con mucha claridad cuáles son los perfiles profesionales, los criterios e indicadores de la supervisión escolar. En el año 2020, o sea, hace un año, se instituyen los perfiles profesionales, criterios e indicadores para los supervisores, en donde o los cuales describen las tareas que se espera realicen las personas que desempeñan esta función. Estas responsabilidades se enmarcan en 4 dimensiones. La primera, los supervisores debemos asumir nuestro quehacer profesional apegado a los principios filosóficos y éticos y legales de la educación mexicana. Luego, como segundo punto, los supervisores somos responsables de conocer las políticas educativas vigentes, o sea, estamos obligados, así como el contexto escolar. Les repito que ya no se trata de ver nada más
la proyección de lo que hacemos los actores educativos. Ahora tenemos así como que visualizar cómo es el contexto escolar en general, incorporando las relaciones con la equidad. O sea, tenemos que visualizar con mucha claridad la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. O sea, tenemos que buscar esa propuesta de excelencia educativa y se debe de orientar también el trabajo de las escuelas hacia la construcción compartida de la mejora educativa. Eso es así como los puntos así como medulares. Luego, ¿qué más tenemos, por favor? En el tercero, los supervisores escolares debemos fortalecer la transformación de las prácticas pedagógicas. Hay que fortalecerlas y de gestión, por supuesto, centrando la atención en la formación integral de los alumnos, interviniendo directamente en las condiciones académicas, administrativas y técnicas, así como el desarrollo profesional del personal directivo y docente de las escuelas. Finalmente, en este tema de los perfiles profesionales, criterios e indicadores, los supervisores escolares nos debemos relacionar con autoridades educativas, buscando el apoyo de diferentes instancias con las comunidades y las familias, para que éstas contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas, favoreciendo la colaboración entre la escuela y la comunidad, para así incorporar, como les decía un poquito antes, el interés de las familias en el resultado escolar. Luego se hace necesario que veamos desde la postura teórica cuáles son las funciones del supervisor escolar. Y también estas se constituyen, ya saben ustedes, como referentes para organizar las prácticas que desarrolla de manera cotidiana el supervisor. Y también se integra en 4 ámbitos. En el primer ámbito es de control administrativo y enlace, donde contempla la coordinación de recursos e integra todos los elementos de la organización y funcionamiento de la supervisión apegados a un plan de mejora e intervención en las escuelas a su cargo. O sea, tiene que haber un plan de mejora, atendiendo la información de plantillas docentes. O sea, hay que ver cómo están las estructuras ocupacionales, cómo se constituyen estas plantillas docentes. El registro y el resultado de los alumnos, se tiene que visualizar el registro y el resultado de alumnas y alumnos, y el cumplimiento de la normatividad y disposiciones de la autoridad administrativa. Le damos a la siguiente lámina, por favor. En el siguiente ámbito, en el ámbito número 2, nos habla de la asistencia técnico-pedagógica. Esta tiene que ver con la contribución a la mejora y fortalecimiento de la práctica docente y sus formas de intervención en el aula. Así se centra básicamente en situaciones técnico-pedagógicas. El supervisor empleará o tratará de emplear su liderazgo en la coordinación de acciones de apoyo, asesoría y acompañamiento a las escuelas. Ahí cambia sustantivamente o es muy distinto al tema propuesto desde la inspección, donde, reitero, era asegurarse que las áreas administrativas se cumplieran y ya. Ahora, aquí en este ámbito de asistencia técnico-pedagógica, se requiere de que veamos así con mucha claridad las acciones de apoyo, asesoría y acompañamiento a las escuelas. ¿Para qué? Para asegurar la construcción y el mantenimiento de un clima organizado y adecuado para el logro de aprendizajes de los estudiantes, para apoyar, asesorar y acompañar a los colectivos docentes, para establecer planes individuales de mejora con los docentes, impulsando su logro y también se asegura de allegar recursos técnico-profesionales. Podríamos decir que este ámbito es así como sustantivo, porque también el supervisor está obligado en este ámbito a promover y modelar el uso adecuado de los materiales y las herramientas educativas disponibles, además de que acerca a los colectivos docentes
nuevos materiales que enriquecen su función. Asesora en la atención diferenciada a los alumnos con sus necesidades educativas. No todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Entonces, esto obliga a que tiene que haber una atención diferenciada, dada la característica esa de que los alumnos presentan situaciones diversas en su aprendizaje. Bueno, se tiene que replantear. Y finalmente vincula las acciones del SATE con los planes y programas de estudio y otras acciones de supervisión escolar. ¿Qué más que tenemos en la siguiente lámina? En el tercer ámbito es el de organización escolar y trabajo colaborativo, el cual garantiza que los colectivos se involucren de forma comprometida en el cumplimiento de la misión de la escuela, impulsándolos a actuar en objetivos y metas comunes. El supervisor está obligado a observar y verificar los logros o dificultades que se les van presentando para proporcionar el apoyo y orientaciones congruentes con las necesidades que se vayan detectando. Todas las escuelas tienen ritmos diferentes. En el pasado era muy común que se daban lineamientos de cómo tenían que comportarse las escuelas sin detenerse a revisar cómo era el resultado escolar, y que tiene mucho que ver con su entorno social, geográfico y económico. Bueno, pues en este ámbito de organización escolar y trabajo colaborativo se hace obligatorio revisar ese tema, y se tiene que promover el trabajo colaborativo en las escuelas de la zona escolar, estimula la comunicación entre los directores y el colectivo docente. O sea, no hay nada como eso, tienen que estar en contacto permanente. Los directivos, ya hoy no se concibe a un directivo encerrado en su oficina. Un directivo tiene que ser un ser obligado a estar en constante comunicación, en establecer puentes de comunicación, sobre todo con su planta docente, con la comunidad, por supuesto, para ejercer esos cambios que garanticen mejores resultados en las escuelas. Luego, también establece metas institucionales de logro con las escuelas y promueve la construcción de los planes para alcanzarlos, verificando su cumplimiento. Garantiza que las sesiones del Consejo Técnico Escolar cumplan con su misión y propósito, y revisa el progreso de las rutas de mejora escolar. Esas rutas de mejora escolar es lo que yo les mencionaba, que es ya todo un proyecto con base en las circunstancias, donde se hace todo un proceso con cierto grado de cientificidad, donde se hace desde el principio un diagnóstico, un prediagnóstico, luego ya con base en se hacen proyecciones al interior de las instituciones educativas. Luego, finalmente, asesora en este tema del ámbito de la organización escolar, asesora al director y al colectivo docente en la elaboración de su ruta escolar el primer mes del inicio de cada ciclo escolar. Es decir, estamos obligados los supervisores a estar acompañando a los directivos y a los colectivos escolares en ese proceso de instrumentar su proyecto escolar. Le damos al siguiente ámbito, por favor. El D, que este ámbito de participación es el de participación social y comunitaria. Esta función genérica involucra la participación de los padres de familia y de otros miembros de la comunidad donde se ubica la escuela. ¿Qué es lo que hace este ámbito de participación social? Promueve y asegura el establecimiento de relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia. Contribuye al establecimiento de relaciones de mutua colaboración entre las escuelas y la comunidad. Y finalmente vincula a las escuelas con instituciones, organismos y dependencias que puedan ofrecerles asistencia y la asesoría que requieran, dadas las situaciones que encuentran en las mismas escuelas. Luego se hace importante en esta charla que estamos teniendo que hagamos un análisis de lo que son los desafíos que hoy encontramos en el sistema escolar. Los desafíos es así como lo que nos falta por hacer. Realizar tareas más enriquecedoras, definitivo,
y formativas, posibilitando relaciones más humanas con todos los actores educativos, en las que se fomente la colaboración. Es muy importante el fomentar la colaboración, el acompañamiento y la asesoría para que los directores y docentes puedan mejorar su desempeño académico en beneficio de la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Luego, también en estos desafíos, ahora que con el tema del COVID es lograr los objetivos que se plantea para la supervisión escolar en las políticas educativas vigentes. Es una tarea pendiente de alcanzar, sin duda alguna, sobre todo en este momento que, como les decía, que debido a las medidas generadas en el país por la pandemia del COVID-19, la cual impulsó o impuso nuevos desafíos para el sistema educativo ante la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes, que ahora tuvieron que ser virtuales y que sin duda alguna esos aprendizajes virtuales son formatos distintos a los tradicionales, donde la presencialidad del alumno y el contacto con sus compañeros, con sus maestros y sus directivos generaban otro tipo de aprendizaje. Entonces, ahí hay un gran reto que hoy nos ha generado el COVID, un gran desafío. ¿Qué más tenemos? La siguiente lámina, por favor. Lo identificamos, es del CEPAL 2020, es algo que menciona el CEPAL, que dice que hasta el momento no se puede especificar con certeza el impacto que dejará la pandemia en la educación, pero desde diferentes organismos internacionales se prevé una profunda crisis en los logros de aprendizaje. Esto debido a las desigualdades sociales imperantes. ¿Y por qué esto? Lo que les decía del COVID, indudablemente que los niños no todos han tenido el acceso a las herramientas tecnológicas para seguir con sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el CEPAL identifica que va a haber y que realmente a la vista en este momento no se puede especificar con certeza el resultado de este problema que vivimos. Reitero, por la razón de la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital, lo que dice ahí aumentará las brechas existentes en materia de acceso a la información y el conocimiento. Eso lo dice la CEPAL en el 2020. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Finalmente, nosotros queremos comentar que las supervisiones escolares debemos fomentar el compromiso y participación corresponsable. Es lo que a manera nosotros podemos concluir de los directores, docentes y padres de familia hacia las acciones de cambio, solucionar las necesidades al interior de las escuelas, coadyuvar a la profesionalización de los actores educativos, favoreciendo la integración y desarrollo de acciones recíprocas que muestran una actuación coherente, que se oriente a la transformación gradual de la profesionalidad con la finalidad de mejorar el desempeño de las actividades pedagógicas y que los planteles escolares propicien un servicio educativo que sea inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. Eso es así de manera general lo que tengo así como para analizar en torno a este tema de la supervisión. Excelente, maestro Efraín, gran amigo y gran supervisor. Nos tienes a todos muy emocionados sobre lo que es la labor del supervisor, porque, pues si bien es cierto, históricamente ha evolucionado y algunas personas no quedaba claro qué papel debía desempeñarse, en dónde debían de apoyar. Ya con esta charla que tuvimos, esta conferencia magistral que nos diste, nos queda más claro. Te voy a leer los saluditos que tenemos aquí en los comentarios. Nos dice: muy constructivo y muy empático, maestro Efraín, gracias por compartir un gran tema. Siempre el tema estará vigente, ya que todas las funciones van evolucionando. Nos comenta Arturo Rafael: el liderazgo de los supervisores siempre es un reflejo de las escuelas que están a su cargo.
Nos comenta Blanca Azucena, ¿qué opina? Bueno, ahorita en el tema de las preguntas y respuestas, ya filtramos las preguntas, ya las tenemos aquí listas y ahorita hacemos la que nos comenta Blanca Azucena. Nos dice el maestro Rodolfo Roblero, gracias maestro Efraín, felicidades y gracias por fortalecernos con estos temas referentes al liderazgo, nos van a ser de mucha utilidad para todas las personas que acabamos de ascender en esta promoción. Siguen los aplausos, pues bueno, continuamos con la siguiente escena, maestro Efraín, doctor Efraín. Hemos filtrado ya las 3 preguntas que nos han llegado de los chats y de los WhatsApps de los diferentes medios de comunicación. Se las vamos a contestar y al final pues vendrían sus recomendaciones. Muy bien, pues empezamos con la primera pregunta y dice así, esta nos llega del estado de San Luis Potosí. Buenas tardes, doctor Efraín. ¿Qué nos recomienda a los supervisores que recién nos promovimos para poder unir y lograr que trabajen en colaboración los diferentes directores y directoras? Ya que en mi zona, acá en San Luis Potosí, existen rivalidades entre las escuelas por motivos de los directores. ¿Qué les recomienda a estos supervisores que acaban de tomar el cargo y llegan y existen estas rivalidades? Fíjense que algo que se centra y que es muy enriquecedor y que yo le podría proponer a nuestro compañerito de allá de San Luis Potosí, es mantener una comunicación efectiva, una comunicación efectiva con sus compañeros que hoy va a asesorar, que va a acompañar. Tiene que lograr un equilibrio también entre lo normativo y lo humano, que es una situación que de pronto nos genera es que es muy complejo y que si logramos establecer así como un acompañamiento donde logremos llevar a nuestros directivos a la comunicación efectiva, que logremos tener ese equilibrio entre lo normativo y lo humano, va a ser muy positivo. Además, requiere ser empático y sensible al bienestar de los compañeros y su contexto. ¿Por qué? Porque si logra comunidades de aprendizaje, escuelas que estén integradas empáticamente, créanme lo que es muy sencillo transitar la ruta esta de la supervisión en escuelas que tienen un ambiente agradable laboral. Es muy productivo. Entonces, eso es lo que yo le sugeriría, que mantenga así como mucho interés en esos puntos que le comenté. Excelente, doctor. Pregunta número 2. Nos dice así, hola, doctor Efraín, soy directora en el estado de Durango. ¿Cuál es el papel que deben de desempeñar nuestros supervisores para fortalecer la pedagogía y mejorar los resultados dentro de su zona? Siento que mi supervisora no me apoya. ¿Qué le dice esta directora de allá de San Luis Potosí? Pues, ¿cómo que la supervisora no la apoya? Está seguramente totalmente desvinculada a su supervisora. Tiene que buscar la forma de obtener asesoría y acompañamiento. Eso no hay vuelta de hoja. Hay muchos medios de obtenerla, a lo mejor con sus propios compañeros. Tiene que generar esas condiciones dialógicas donde evidentemente el diálogo, reitero, nos lleva a buen puerto. Primero a lo mejor habrá que denunciar y ojalá y la supervisora no se enoje conmigo, pero lo primero es denunciar, porque esa es la función sustantiva del supervisor, dar acompañamiento a sus directivos. Eso es lo que debemos hacer. Les repito, ya vieron en la narrativa de la presentación que en algún momento se identificó como un tema muy importante en este asunto. Ella, ¿qué tiene que buscar? Evidentemente, en ese ejercicio dialógico, buscar el acompañamiento, la asesoría en otro espacio, a lo mejor en otro lugar, pero lo primero que tiene que hacer es denunciar a su supervisora que no quiere darle el acompañamiento, porque eso es básicamente nuestra función el día de hoy. Entonces estaría así como totalmente incongruente el TMS. Y sobre todo en la pedagogía, que es donde llanamente, donde de manera directa a los alumnos los beneficia.
más o menos por aquí. Nos dice otro texto la misma directora de allá del estado de Durango, que más o menos que ella quiere implementar algunas técnicas y estrategias, pero no las apoya. Y pues ahí, atendiendo la recomendación maestra de allá de Durango, pues tenemos que impulsar a los supervisores y que todos los que nos están viendo, pues le deben de entrar. Yo creo que en esa es la labor más importante, ¿no, maestro Efraín? Sin duda La alguna, pedagogía. sin duda alguna, amigo Jomar, a ver, la directora tiene que así, con toda la claridad lo voy a decir, demandarle a su supervisora que le dé asesoría, que le dé acompañamiento y que además le dé seguimiento a sus acciones, porque en teoría es la que está mayormente calificada, por lo menos en nombramiento, para ejercer estas acciones de la asesoría, acompañamiento y el seguimiento. Entonces, no puede sustraerse la inspectora a eso. Yo me imagino que ahí hay un problema de lo que yo decía, de lograr ambientes de trabajo empáticos. Debe de haber ese problema, porque, reitero, hoy la función sustantiva del supervisor es esa, como bien tú lo dices, maestro Jomar, es integradora, es de acompañamiento, no es de fiscalización. Entonces, con lo que ella está diciendo, seguramente la está fiscalizando, nada más, y a lo mejor hasta la está fastidiando con observaciones, pero lejos de eso, ella qué tiene que hacer, reitero, y así como que subrayo, demandarle asesoría, acompañamiento y seguimiento en esos proyectos que ella tiene, que además sin la asesoría que le debieran brindar desde el primer mes del ciclo escolar, ella, fíjense bien, en teoría, o lo que acaban de decir nuestra compañerita, es de que ella ya tiene proyectos. Bueno, pues hay que demandarle la asesoría, el acompañamiento y seguimiento de estos proyectos. Síntesis. Exacto. Yo creo, maestro, y casi estoy seguro que muchos directores vamos a encontrar eco en esas palabras, porque en algunas ocasiones, y no lo digo de manera personal, pero sí de otros compañeros que me han consultado, pues nos sentimos a veces hasta en cierto momento incomodados, fiscalizados, hasta además, simplemente por no coincidir. Y qué importante esto que nos mencionas, maestro Efraín, de primero utilizar el diálogo, la negociación, y ver el beneficio de la población estudiantil, no lo personal. Y muchas veces en lo personal, ahí es cuando desvariamos. Fíjense que ahí si identificamos el elemento sustantivo son los niños. Y Exacto. sabemos quiénes tenemos un gran compromiso social con el sistema educativo, que es mi caso. Mi caso es de que estuve siempre en escuelas públicas y encontré en estas ¿cómo poderlo decir? El vehículo para cambiar mi situación económica y social, ¿por qué no decirlo? De manera personal. A lo mejor hasta puedo decir que llegué a puntos donde nunca de joven, de chico, dado que había muchas condiciones difíciles en mi familia, que nunca pensé que fuera a llegar a tener los logros que hoy tengo, las facilidades sociales, económicas y lo demás. Esto es debido a la educación pública. Entonces tenemos que privilegiar ese tema. Los niños que van a una escuela pública, su única instancia para poder cambiar ese entorno social y económico es precisamente la educación pública. Entonces, yo le pediría a esa supervisora que antes de centrar y atacar a sus directivos, pensara en la esencia, en el caso, en lo sustantivo que es de nuestro ejercicio profesional, que son los niños de México. Y entonces hay que visualizarlo de esa manera. Y a lo mejor que platique con ella y si le dice que ella tiene todo esto que acabo de decir, esa conciencia social que tiene que ver con el interés educativo y además con general con el sistema, pues yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Excelentes recomendaciones, doctor. Última pregunta, nos llega del estado de Tabasco de un profesor. Y nos dice, excelente conferencia, doctor, le agradecemos estos espacios. ¿Nos pudiera decir para usted qué papel debe de desempeñar el supervisor escolar para poder vincular a la escuela con los padres de familia, con las autoridades, con la iniciativa privada o con la sociedad civil organizada? Gracias por sus comentarios.
Miren, lo primero que tenemos que visualizar es que se instituyan los órganos profesos para eso. El Consejo de Participación Social. Los órganos de gobierno tenemos que visualizar que los tenemos que arrancar desde lo más pronto que se pueda. Todos los órganos de gobierno, la sociedad, de constituir la Sociedad de Padres de Familia, el Centro de Atención y Servicio, conocido como el CAS, el famoso CAS, pero sobre todo los consejos de participación social en este tema. Es muy importante constituirlos porque de esa manera y a través de él va a activar, va a hacer a que activamente los padres que van a estar constituidos en ese consejo, van a ellos hacer la función de tender el puente de comunicación que se requiere del área directiva, de la supervisión, de los propios directivos y de los maestros, del colectivo escolar, pues, ese puente de comunicación que necesitamos con los padres de familia. Se ha identificado con mucha claridad y por eso este acuerdo 717, que nació en el 16, creo, ay, discúlpenme si no soy muy preciso, a pesar de que lo acabo de mencionar ahí en mis gráficas, es irrelevante. Lo relevante es finalmente que se identificó la necesidad de incorporar una figura que coadyuvara al ejercicio de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para vincular y así generar responsabilidad a los actores que de alguna manera en casa nos ayudan, que son los padres de familia. Entonces, vincular a la escuela con la sociedad es sumamente importante, y ya lo dije, para la pregunta expresa. A lo mejor debe de visualizar con mucha claridad la creación de ese consejo, y además hay que sensibilizar que tenemos una tarea compartida, que es la educación de sus hijos. Eso hay que dejarlo como muy claro. Hay que hacer uso de esa propuesta dialógica, dialogar con los padres de familia y hacerles sentir esa tarea, que esa tarea educativa es compartida de sus hijos, y que además ellos tienen que colaborar con los colectivos en las acciones y compromisos para fortalecer la formación de sus hijos. Eso Así es es. determinante. Excelentes recomendaciones, doctor. Por último, ahora sí la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y gracias por acudir a este gran canal, Avance Magisterial. Doctor, ¿qué le recomienda a estos profesores, a los padres de familia, a los compañeros que nos están viendo y sintonizando de toda la República Mexicana para ser seres extraordinarios, seres que trasciendan y que dejen huella? Adelante, doctor. Fíjense que si yo siempre he sido de la idea, yo veo la situación social de nuestro país muy desajustada, y eso es una cuestión personal. Yo analizo y como que se ha ido desintegrando esa estructura desde el legal y de la correlación en la sociedad, se ha ido desajustando. Yo creo, fíjense ustedes bien, que si nosotros nos esforzamos en ser personas formales, y en general que nuestros hijos y nuestros alumnos se conviertan en eso, los políticos decían, no todo lo que es, no siempre la forma es fondo. No, pues yo creo al revés. Si nosotros hacemos hijos formales, hijos hijos y alumnos que sean puntuales, que sean cumplidos con sus obligaciones, que tengan un marco de respeto a lo establecido en lo jurídico legal, a las normas conducta, pues, de observancia obligatoria, eso va a cambiar la sociedad. El hecho hoy es que se ha roto esta situación de armonía de este tema. A los profesores les diría eso, Es muy sencillo transitar en una escuela. Fíjense bien, en una escuela es más fácil, se trabaja menos si todos hacemos lo que nos corresponde. Exacto. Luego hay quienes creen al interior de las mismas escuelas que generando entropía en los trabajos, a lo mejor eso les da más holganza. Pues no, nos hace la vida más difícil a todos. Además de que la sociedad, siempre lo que los trabajadores de la educación hacemos al interior de las escuelas, trasciende, ¿eh? Si tenemos un colectivo profesional, va a haber muchos niños interesados en estar en esas escuelas. Es decir, son las escuelas que tienen una alta demanda cuando los colectivos somos profesionales. Cuando no lo somos, que tenemos como que desorganización, llegamos tarde, etcétera, que no cumplimos con acciones mínimas, se empieza a desajustar.
y provoca que los alumnos de pronto ya no quieran estar en esas instituciones, ¿eh? O sea, trasciende. Entonces es muy importante decirles a nuestros compañeros que es muy bonito ser profesional y se llega a grandes metas. Reitero, tomar el tema de la formalidad, y formalidad es llegar puntual a mi trabajo, es hacer una planeación que esté adecuada a lo que me comprometí cuando firmé un nombramiento, etcétera. Si logramos eso, caminamos con mucha seguridad. ¿Y cómo se logra esto? Tenemos que generar empatía en nuestra labor hacia los estudiantes. Eso es muy importante, que los niños se sientan no amenazados con la figura del docente, que se sientan queridos, que se sientan abrazados por la escuela, comprendidos. Hay muchos niños, fíjense, buenas escuelas que tengo yo en la zona escolar, no es un acto de presunción, es de veras, que les gusta estar más en la escuela que en su casa. ¿Por qué? Porque en esa escuela encuentran estas características que acabo de decir, que hay que ser empáticos con los alumnos, de pronto interesarnos en sus problemas. A lo mejor no todo es desearles que 2 más 2 son 4, a lo mejor hay que ir un poquito más allá, a saber cuáles son las situaciones que está enfrentando el niño y a lo mejor darle una palmadita y decirle, mira, te sugiero que le hagas así o cualquier cosa de esas. Entonces, esa sería así como la respuesta para todos mis amigos y compañeros maestros y trabajadores de la educación en general. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer haber coincidido en este espacio Diálogos Educativos de nuestro canal Avance Magisterial. A nombre de todos los que hacemos Avance Magisterial, de todos los compañeritos y compañeritas, te damos un fuerte abrazo, doctor Efraín. Gracias por compartirnos estos aprendizajes, esta gran experiencia. Por último, doctor, ¿en dónde te podemos encontrar? Nos están preguntando aquí en las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué viene? ¿Qué sigue para el doctor? Nos están diciendo aquí, le mandamos muchos saludos. Gracias por compartirnos. ¿Qué les dices a ellos, doctor? Bueno, mis oficinas, las oficinas de la supervisión están en la secundaria 57 mixta, que se ubica en la calle, está en pleno centro de la ciudad, en la calle 6 de diciembre, casi Plan de San Luis, secundaria 57 mixta. Y mis redes sociales, pues tengo la de Supervisión Escolar Zona 13, es una de las que tengo. ¿Cuál otra tengo? Creo que es la básica. Tengo otra, yo también trabajo en el sindicato de maestros, estoy en la Secretaría de Negociación en la sección 47. Negociación es mi correo electrónico, negociación cente47.gmail. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Fue un placer haber estado con usted. Nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Jomar Reyes, muchas gracias a ustedes, a usted y a su equipo. Le mando un fuerte abrazo. Reconozco el gran esfuerzo que hacen en su canal en vivo de Avance Magisterial y la gran calidad. Yo espero haber estado en las expectativas que usted tuvo al hacerme la invitación. Le reconozco, he dado seguimiento ahora que tuve la invitación y me parece muy pertinente el resultado de su programa. Muchas gracias a su equipo. Y nos felicidades a Avance Magisterial nuevamente y a su director, el maestro Jomar Reyes. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, queridos compañeros. Esto ha sido todo. Si te gustó, suscríbete, coméntalo, compártelo. No se olviden de darle like al video, suscríbanse, activen la campanita para que estén al pendiente de las nuevas actualizaciones que estamos subiendo. No se pierdan el día del miércoles. El próximo miércoles tenemos a una invitada también muy especial, es la doctora Teresa Orozco, que nos va a hablar sobre literatura y escuela. Esto ha sido todo de nuestra parte. Próximo miércoles, la doctora Teresa Orozco, literatura y escuela. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.